Toni de María Emilia Islas, la nieta de María Stergati. Esa bebé que estaba en ese afiche, la protagonista de Canciones de Falta y Resto. Una nieta recuperada por abuela de Plaza de Mayo, ¿no? Ni más ni menos. Y es como un ícono y un emblema en todas esas luchas que tienen que ver con cuestiones que siguen impunes a pesar de todo, a pesar de toda la lucha que se ha dado y que se sigue dando para que obtengamos memoria, verdad y justicia. Mucho se ha avanzado, pero como ya vimos, sabemos y vivimos, no se puede aflojar, ¿no?, en la defensa de los derechos humanos, porque ante la mínima pausa vienen por todo. Pero parte de esas luchas también tienen que ver en la construcción de la memoria, no solo de la recuperación de la identidad, la construcción y la reconstrucción de nuestras identidades, también parte de la lucha es contar esas historias, ¿no? Y en estos 40 años de democracia en Argentina, donde Mariana vive, a pesar de que viene siempre que puede para Uruguay, que es su lugar favorito en el mundo, Mariana se propuso contar historias de nietos y nietas recuperados, que es este libro. Entonces, por ahí, para empezar, me parece que podemos empezar como por ahí, por cómo se te ocurrió esta idea, cómo haces para después pensar en este equipo, me imagino que también junto con la editorial, con Marea Editorial, dentro de la colección, cómo fue, que también eso nos dice mucho, ¿no?, de dónde está enmarcado este libro. Y eso, y también destacar que es un libro creado por un equipo, o sea, está escrito por Mariana y por Analía Argento, que también es una periodista, que también es nieta recuperada. No, perdón, Sabrina, sí, cierto, perdón, ahí me entreveré yo. Perdón, ella tiene su tío desaparecido, ahí está. Y Sabrina Ulino Valenzuela Negro es también otra nieta recuperada. Entonces, pensar en un equipo además, ¿no?, de mujeres, de eso, familiares de detenidos desaparecidos. ¿Cómo fue? ¿Cómo surgió esta idea? Bueno, ante todo, buenas tardes a todos, muchas gracias por estar, muchas gracias por la invitación a poder venir a contarles de este libro. Gracias, digo a Sergio en nombre de todos, acá presente, de todos los que hicieron posible que podamos venir. Lo digo en nombre de él porque es al que, digamos, conozco directamente, pero a todos los que estuvieron detrás de la organización y de hacerlo posible, realmente muchas gracias. Bueno, para contar un poquito cómo surgió esta idea, para contar un poquito el origen de esta idea, tengo que remontarme un poquito más en el tiempo y en la historia de Analía, que es la coautora, y mía. Yo la conocí a Analía cuando ella vino a presentar su libro anterior, que también cuenta historias de nietos recuperados por las abuelas, que se llama De Vuelta a Casa. Generalmente cuando vamos a dar las charlas para presentar el libro, siempre tenemos así como una organización que habla siempre primero ella y ella cuenta esta parte. Entonces hoy la voy a contar yo. Ya más o menos es como que esa parte la cuenta siempre ella, entonces voy a contarlo un poco yo. Ella tiene este otro libro donde también cuenta historias de nietos recuperados, porque ella, como periodista y como familiar de un desaparecido, tuvo la inquietud y le pareció que era oportuno y que era momento, allá por 2008 creo que es el libro, de contar estas historias, pero con la voz de los nietos, ¿no? Porque como que todas las historias de los desaparecidos y todo, las contaban, por supuesto, las madres, contaban las abuelas, la contaban los familiares, pero no la contaban, en el caso de los nietos recuperados por abuelas, los propios nietos. No estaba la voz de ellos ahí en esos libros. Entonces, ella decide comenzar a contar, y ya en aquel libro, de manera aleatoria, digamos,
ya era un libro muy particular porque tenía varias historias de hijos de argentinos, desaparecidos en Argentina obviamente, pero también hijos de uruguayos que habían desaparecido en Argentina. En ese libro estaba la historia de Carlos Delía Casco y de Simón. Entonces, ya digo, para quienes de alguna manera teníamos algún vínculo con Uruguay, ya para mí el libro era como que tenía el gancho ese de que no solo contaba historias de gente de Argentina, sino también de Uruguay, sobre todo porque, bueno, la historia de Simón, por supuesto que la conocía, y a Carlos lo conocía personalmente, entonces era como que era muy, muy especial para mí ese libro. Eso yo la conocí entonces a ella cuando vino a presentarlo acá en Montevideo, y bueno, como que quedamos ahí con una relación, etc. Y el año pasado, leyendo otra vez el libro, lo había encontrado ahí en la biblioteca y lo volví a leer, y nada, o sea, es muy, muy lindo el libro, y cuando lo terminé de leer, así como estaba como con todas las emociones ahí dando vuelta, la llamé por teléfono así en un arrebato a Analía, domingo a las 10 de la mañana, o sea, medio como totalmente descolgado llamarla en ese momento, y le digo, ay, Analía, me parece que esto que vos hiciste acá en el libro hay que hacerlo en serio, o sea, alguien tiene que contar todas las historias de todos los nietos, o sea, vos acá elegiste 10, pero hay que contar todas, porque fíjate que son todas distintas, y un montón de otras que yo conozco son todas diferentes, y tiene que quedar el registro histórico de estas 132 historias que había hasta ese momento, de 132 nietos que se habían encontrado. Y digo, no puede ser que nadie no esté escribiendo ya estos testimonios o este registro histórico para que quede, digamos, como parte de la historia. Y así en la conversación ella me dice, bueno, pero lo podríamos escribir juntas. O sea, no era esa la intención con la que yo la había llamado. Y le digo, bueno, sí, no sé, qué sé yo, ¿te parece? Bueno, mira, déjame que voy a hablar con la editorial y te llamo. Y me dice, bueno, pasado mañana tenemos que ir a la editorial. Bueno, está bien. Y nada, fuimos a la editorial y bueno, la editora Constanza le súper interesó la idea, y lo que nos dijo es, bueno, contar 132 historias va a llevar como un tiempo, ¿no? De entrevistar a todos, después escribirlos, y bueno, ¿qué les parece si para este año, que en diciembre se cumplen los 40 años de la democracia, ¿por qué no hacemos algo, o sea, como un poco más modesto, ¿no? O sea, como un primer paso? Si nosotros estamos por lanzar una línea dentro de la editorial, que es la línea Cómo Fue, en la que queremos seleccionar historias de personas así relevantes y contarlas para jóvenes y adolescentes. Es una línea que va a estar dedicada a jóvenes y adolescentes. ¿Qué les parece si este libro es el primero? Y así surgió Los Nietos. Ese fue el punto de partida. Después lo que quedaba por delante era pensar cómo contarlo, porque tanto Analía como yo no somos ni jóvenes ni adolescentes ya, o sea, pensar cómo contarle a las próximas generaciones de una manera que les resulte atractivo, interesante, porque la idea es que lo lean, ¿no? Entonces, o sea, había que encontrar la manera de cómo contarlo. No sé si lo habríamos descubierto adecuadamente, pero bueno, hemos hecho el esfuerzo de que el relato sea interesante. Y además empezamos a pensar qué otro tipo de recursos podíamos agregarle para que el libro fuese atractivo para ese público. Y bueno, surgió la idea de las ilustraciones, surgió la idea de hacer playlists de música, surgió la idea de incluir códigos QR, digamos, todas esas cosas que por ahí los chicos hoy
les interesa o les resulta atractivo encontrar en algún libro, bueno, ver cómo lo podíamos insertar, porque en definitiva estábamos contando historias de personas, o mejor dicho, no las historias de personas, pero historias que ellos ya leen en los libros de historia en el colegio. Y el otro día lo estábamos hablando con unos chicos de una escuela que nos invitaron a dar una charla y todo. Claro, uno cuando ciertas cosas las lee en el libro de historia, es como algo que pasó hace mucho y como que no tiene nada que ver. O sea, la Revolución de Mayo y lo que se cuenta sobre la dictadura es más o menos lo mismo. O sea, en la cabeza de los chicos es algo que ya está, ya pasó. Pero nosotros estábamos contando historias de personas, primero que por supuesto todas están vivas, que no somos tan viejas todavía como para estar en un libro de historia, y que además todo eso que cuentan y que contamos ahí todavía tiene consecuencias, todavía es algo que está presente y que tiene una presencia, ¿no? Valga la redundancia, en la vida de todos nosotros. O sea, no es algo que terminó como fue, no sé, la Revolución de Mayo. Entonces, lograr transmitir esa cuestión nos parecía que era muy importante. Fundamentalmente, bueno, por esto de hacerlo en el contexto de los 40 años de la democracia, y por otro lado también porque ya en marzo, cuando el libro se empezó a planificar y se decidió escribirlo, el clima en la Argentina estaba raro, ¿no? Y sobre todo que el principal público el que hoy es el presidente de la Argentina tenía mucha llegada, eran los jóvenes y los adolescentes. Entonces, o sea, era importante contárselo a ellos, ¿no? No porque no lo puedan leer los adultos, es un libro que por supuesto lo pueden leer los adultos, pero se pensó para ese público y nos parecía que era importante contarles a ellos. Tengo muchas preguntas en todos estos sentidos, pero por lo menos para poder adentrarnos aún más en lo que tiene que ver con los contenidos, en esa selección de historias y al pensar por qué y cómo, qué historias elegir, también me parece que está bueno contarles que al tomar ese lapso de 40 años de democracia, eligen 3 historias por década. Por cada década. Por cada claro. década, ¿no? Y ahí también lo que se puede ver es cómo va cambiando, avanzando la búsqueda, cómo cambia la búsqueda, ¿no? No sé, diría, ahí hace poco hablé con una mexicana y me sale esa palabra, a trompicones, decía ella, ¿no? Entonces hay momentos, me parece, sobre todo en las primeras 2 décadas, me animo a decir, por lo menos la primera seguro, primera y segunda, de ir a trompicones en la búsqueda, quiero decir, en esto desde antes del banco, ¿no? Genético de datos, o sea, la búsqueda, el papel de la justicia, el papel de otros profesionales como los psiquiatras, con las respuestas que le dan, que son terribles. Horrorosas. Son terribles, ¿no? La culpabilización sobre esos niños o adolescentes o jóvenes que están enterándose de una historia que desconocían totalmente, y la respuesta del mundo adulto es terrible en muchos casos, ¿no? Sí, o sea, son... Digo porque también sirve para desmitificar una búsqueda de las abuelas haciendo, obviamente, siempre lo mejor que podían y que querían, ir buscando, volviéndose detectives, no sé, de todo. Tenemos una alarma. ¿Quién llama? Digo, ese cambio, cómo se va viendo en las distintas décadas, cómo se van conjugando además las distintas áreas entre justicia, salud, sociedad civil, ustedes que van creciendo y que se van encontrando. Hay toda una construcción colectiva ahí, porque el planteo de por qué elegir 3 casos de cada década, originalmente el libro iba a tener 12 historias.
3 por cada década de la democracia. Y ese criterio tuvo que ver con algo que surgió en esta charla que tuvimos con Analía y con la editora cuando recién empezamos a pensar el proyecto, que fue, yo les decía, no me parece, digo, yo puedo conocer solamente las vivencias de mi experiencia, no puedo hablar por los zapatos de otro, ¿no? Pero me parece que no debe ser lo mismo, dije yo en ese momento, recuperar la identidad siendo un niño, como les pasó a los chicos que recuperaron su identidad en los años 80, recuperarla siendo adolescente, como me pasó a mí, siendo un joven ya más grande o siendo un adulto de más de 40 años. No puede ser lo mismo. Mi sensación es que cada edad tiene ventajas y desventajas. O sea, algunas cosas que facilitan el poder transitar y gestionar toda esa historia, no sé, todo ese cúmulo de cosas que se te vienen encima cuando pasa una circunstancia como esta, y también otras cosas que lo hacen más complicado. O sea, yo siempre pienso... yo me acuerdo cuando vos me dijiste lo de los trámites, ¿te acuerdas? Claro, me parecía terrible. A nivel de documentación, no sé. Tener 40 años y tener, no sé, un título universitario con otro nombre, estar casado con otro nombre, tener hijos con otro nombre, no sé, una casa, un auto, todo lo que quede registrado con un nombre que no es el tuyo, y tener, no sé, 45 o 50 años, nosotros vamos a tener ya casi 50, y tener que reconstruir toda una vida de trámites con otro nombre, me parece terrible. De pronto, también uno a esta edad puede estar centrado de otra manera para absorber y asumir estas historias, ¿no? Que por ahí cuando sos chico o cuando sos un niño debe ser complicadísimo. Pero bueno, ahí otra vez, la ventaja es que tenés toda la vida por delante para ir haciéndola con la identidad que te corresponde. Entonces, esa construcción colectiva también tiene ciertos aspectos en los que nadie sabía qué hacer con esto, porque a mí hay dos puntos, ahora que trajiste esto del psiquiatra, que fue el que le dijo a Natalia eso, pero también yo siempre me quedé con lo que le pasó a la abuela de Anatolia y Victoria, ¿no? Que cuando los encuentran, no hago más referencia porque asumo que más o menos todos sabemos de quién estoy hablando. Cuando la abuela los encuentra en Chile, y claro, y ellos ya eran un poco más grandes y habían sido adoptados por una familia que no sabía quién, o sea, que no habían tenido absolutamente nada que ver con la desaparición de sus padres, ni con todo lo que les había pasado a ellos. Y cuando ella se vuelve a Uruguay, sin ellos, como que todo el mundo le dijo, pero ¿cómo no te los trajiste? ¿Cómo son tuyos? ¿Son tus nietos? ¿Son tu sangre? ¿Son los hijos de tu hijo? Y ella como que no sabía cómo explicar que no podía volver a hacerles eso, o sea, porque también había toda la gente que acompañaba a los que buscaban, había toda una cosa de principios, hasta políticos, si se quiere, ¿no? Esta batalla hay que ganarla, ¿no? Y en realidad, traerse a los chicos era hacerles otra vez lo mismo. Entonces, ¿qué se ponía en la balanza? O sea, ¿qué era más importante? Y no era fácil decidir. No era fácil decidir. Entonces, como que nadie sabía muy bien qué era lo mejor, qué era lo que correspondía hacer. Digo, desde el sentido común y desde el corazón uno decía, los nietos son tuyos, te los traes porque son tuyos. Pero no era tan fácil tampoco. Y después cuando a Natalia, que es otra de las chicas que entrevisté yo, bueno, ella lo que tiene de particular el caso de ella, primero hago un breve recorrido de
por qué elegimos cada caso, porque más allá de que había 3 de cada década, tratamos de elegir con Analía, en primer lugar, casos que no estaban abrazándose con su familia biológica y todos contentos y felices. Y yo decía, algo está mal conmigo, porque si todos reaccionan igual y a mí eso no me pasó, algo está mal conmigo. Hasta que empecé a conocer a otros que también, ¿no? Pero bueno, no eran los que se veían. Entonces, un poco la idea de contar los casos menos conocidos, pero también elegir casos en los que se viera toda esta gama de diversidades que había frente a la verdad. Y el caso de Natalia lo elegimos porque fue el primer caso que se resolvió por el análisis de ADN por medios alternativos, porque ella no se quería hacer el ADN, no quería, la citaban del juzgado, la llevaron 3 veces detenida, la metieron en un calabozo y ella no quería hacerse el ADN. Y en una de esas veces que la detuvieron y la metieron en un calabozo porque se resistía a... Yo me río, pero la verdad que no es gracioso. No, y es muy fuerte. No, queda claro que igual uno se puede reír por los nervios y por lo que produce esa situación, pero yo lo tengo presente ese caso también por estar en ese momento en Argentina, de hecho, y ser joven, y pensar también qué duro eso, ¿no? Porque estando detenida porque es ahí... fuerte pensar que hay una joven que es muy probable que sea hija de desaparecidos y que la termina metiendo en un calabozo para obtener el ADN, o sea, Pero aparte, escucharla a ella contarlo, ella decía, yo iba a la facultad y me venía a buscar el patrullero a la facultad y me llevaban detenida delante de todos mis compañeros. Y estando detenida, el psiquiatra del juzgado le decía, ¿no te da vergüenza? Los huesos de tus padres podrían estar acá y vos no te querés hacer el ADN. Ella se quería morir. Entonces, digo, es toda una construcción porque nadie sabía qué hacer con esto. Nadie sabía cuál era la forma correcta de reaccionar. Entonces, mostrar todas esas diferencias, casos de la primera nieta que fue la primera que se acercó a las abuelas, porque hasta el caso de Paula Carolina, las abuelas habían encontrado a los nietos, pero ella fue la primera que se acercó y dijo, me parece que podría ser que bueno, realmente ella cuando descubre, ella sabía que era adoptada y cuando descubre que era hija de desaparecido, la verdad que la historia que descubrió fue tan horrenda y tan trágica que no digo que hubiese sido mejor no enterarse, pero digo, la verdad es que era una cosa muy, muy fea haberse enterado todo lo que ella se enteró. Y hay algo que te pasa ahí con ella cuando vos contás como una suerte en el epílogo, digamos, ¿no? Cuando también reconstruís un poco justamente por qué elegir, qué historias elegiste escribir vos y cuáles Analía también, que en el caso de Carolina Paula, vos contás que cuando te vas a comunicar con ella le escribís, demora, ¿no? Vos le mandás un mail, demora en responderte, y cuando finalmente, y vos le escribís ese mail dirigiéndoselo a Paula, y ella te responde creo que por WhatsApp diciéndote que es Carolina también, y vos pones, sé lo que se siente que te llamen por un nombre que no sentís como propio. Entonces, no, pero me parece fantástico, digamos, traer también esa reflexión tuya ahí, ¿viste? Porque, o sea, aún conociendo todos los casos que conoces y esto, o sea, nadie sabe en un punto qué hacer, pero todos tratamos de hacer siempre lo mejor. Vamos a tratar de creer eso, digamos, ¿no? O sea, que necesitamos de... O sea, yo al principio cuando estaba muy enojada y cuando estaba muy negada con todo, no lo veía así, pero digo, después empecé a entender que todo el mundo, o por lo menos elijo creer que todo el mundo actúa desde la mejor buena fe. Y si se equivoca creyendo que hace lo mejor. Pero... Bueno, pero aún eso, aún pensando, o sea, vos le escribís, ¿no? Y le escribís por su nombre, claro, y ella te devuelve eso otro, pero ella también te entiende a vos con claro, eso, ¿no? Pero, a ver, claro, yo le escribo a ella con su nombre verdadero, con su nombre biológico, y ella era adoptada, y como fue adoptada de buena fe, ella eligió quedarse con el nombre
padres adoptivos, lo cual era absolutamente legal y válido. Entonces, cuando yo le escribo, le pongo hola Paula, le explico todo el proyecto, ella me dice, hola, soy Carolina. O sea, porque aparte también sé lo que es marcar el, ok, pero llámame así. Entonces, no, te pido mil disculpas, entiendo mejor que nadie que me digas esto y está todo bien. Pero yo dije, chavo, empecé con el pie izquierdo. Claro, pero no. Pero siempre, y en eso también lo conversamos un poquito antes de empezar esta conversación más pública, esto que tiene que ver con cómo el libro logra rápidamente, o sea, ya en la primera página, digamos, romper con todo esto que veníamos diciendo, esa imagen romantizada y mítica, ¿no?, de los nietos recuperados. Pero ¿por qué lo logra? Porque también hay un diálogo que me parece que se estableció ahí en esas entrevistas, desde un lugar que es, hay una base que comparten, ¿no? Más allá de que todas las historias justamente sean tan distintas y heterogéneas, y que nos hace reflexionar muchísimo y nos hace recordar justamente que, como vos escribís, cada persona es única y merece que su voz sea contada, ¿no? Y decís, cada historia tuvo algún punto que me sorprendió genuinamente, que me impactó y me dejó con la boca abierta, como si fuera el primer testimonio que conociera. Entonces, ese ejercicio también de la memoria ahí, entre esta generación inclusive también, ¿no? Es que es muy loco. A pesar de que a mí o sea, como ya te digo, yo viví mi historia y conocí las de unos cuantos otros, pero aún así, cada uno que conozco nuevo y nos ponemos a hablar, por supuesto, hay cosas en las que todos coincidimos, sí, me pasó una vez, que había ido al despacho de Vicky Montenegro, sí, que es otra nieta recuperada, que es legisladora de la ciudad de Buenos Aires. Habíamos ido porque entregaban un homenaje, no me acuerdo a quién, y me había invitado y yo fui, estábamos en el despacho esperando que se hiciera la hora. Y entonces habían invitado, no sé, una cantante, no me acuerdo quién era, alguien conocido, pero ahora no me acuerdo quién era. Y había 2 o 3 personas más en el despacho, y no sé cómo salió la conversación, que las dos nos reíamos porque en algún momento de nuestra historia habíamos leído otro horóscopo, y que después empezábamos no me acuerdo ella de qué signo era antes, pero bueno, yo antes era de Libra y ahora soy de Aries, entonces hacíamos ese chiste de leer otro horóscopo, y a nosotras nos parecía natural decirlo eso, y la gente que estaba en el despacho nos miraba como diciendo, es muy loco lo que están diciendo, o sea, no entendían, y para nosotras era como un código compartido, porque más o menos como que a todos nos había pasado. Pero así todo, cada una de las historias que uno se pone a conversar y te empiezan a contar en profundidad, en todas me sorprendo. O sea, ¿cómo puede ser que todavía me sorprendan cosas? Si uno dice, bueno, pero son todas iguales las historias. No, increíblemente no. Y en ese sentido, contarnos un poco más cómo fue justamente el proceso de trabajo. O sea, eligieron las historias, ok, las contactan, haces las entrevistas, algunas por Zoom, como me decías en el caso de Anatolia y Victoria, fue por Zoom, porque ellos viven en Chile. En el caso de Paula Carolina también fue por Zoom, porque vive en Venado Tuerto. Y el caso de Juan José, que en ese momento había sido el último nieto que había recuperado su identidad, también fue por Zoom. O sea, de las 6 historias que yo conté, una es mía y las otras 3 fueron por Zoom. Claro. ¿Y cómo preparaste? Digo, ¿preparaste un cuestionario no preparaste un cuestionario en ningún caso? No. ¿Y qué hacías? ¿Leías un poco sobre sus historias? Sí. Quería llegar a que te contaran algo en particular. Contame lo que vos quieras. Ajá. Y en función de eso vos ibas preguntando, o sea, yo les contaba cuál era el proyecto, y les decía, es un libro que se va a contar para jóvenes y adolescentes. La idea es hablar sobre cómo fue tu proceso para construir tu identidad. Contá lo que quieras. Y ahí empezaban a hablar.
Lo bueno de eso, estoy pensando, ¿no? En esto de la construcción, y como decimos desde el principio, de la construcción de la identidad, que a mí siempre me gusta pensar que es toda la vida, ¿no? Que podemos, digo, más allá de haber sido apropiados o no, que es terrible, digamos, que te pase eso, por supuesto, pero hay algo que es bueno, me parece pensarlo para todas las personas, que es nuestra identidad está en continua construcción, si queremos, ¿no? Si lo deseamos. Y si nos acompañan también en eso, porque no estamos solos, no Claro. estamos aislados. Pero en ese sentido, eso, ¿qué te constituye en tu identidad? ¿Qué elementos aparecen acá en esto de conectarlo o de estar pensándolo todo el tiempo para un público joven? Vos mencionabas la playlist, ¿no? Hay elementos que están en común en todos los capítulos que tienen que ver con la música, en algunos con el cine. Claro, ¿no? Las tres preguntas, yendo a la pregunta anterior tuya, Sí. eran tres preguntas en la entrevista, que yo igualmente se las mandaba antes del día que habíamos quedado para, o sea, en el contacto que hacíamos por mail, yo ya les mandaba la pregunta, era: contá lo que vos quieras de cómo fue el proceso de tu reconstrucción de la identidad, pensá algún libro, película o canción que sientas que te representa por lo que sea, y pensá una anécdota de un párrafo, o sea, como para poner en un recuadrito en la página de un libro, que resuma lo que vos quieras. ¿Sí? Entonces, en la mayoría de los casos, esas anécdotas cortitas son de la primera vez que se vieron cara a cara con su familia biológica y que fue como mirarse en un espejo, ¿no? O sea, no todas, pero la mayoría tienen que ver con eso. Sí. Estoy viendo en el caso de Casariego, que su anécdota, además en particular, todas son te movilizan, pero sí, es la de Videla. En el caso de la anécdota de él, es cuando se encuentra en el hospital con Videla, en el hospital Cosme Argerich, porque bueno, su apropiador, con el cual ya está en un conflicto total, le dice: tenés que ir a saludar al general Videla, cuando salgas lo vas a ver, y él ya muy enojado le dice: ni loco lo saludo, pero se lo cruza y le dice, lo mira, porque dice: sí, siempre sale por el pasillo porque está ahí quebrado y sale a caminar. Entonces lo mira de frente a Videla y le dice: ¿sabe qué? Discúlpeme, voy a ser más educado que usted. No lo voy a saludar hasta que no me diga dónde están mi padre y mi madre. Le retiro el saludo, general, hasta que me diga algo. Y se fue. Es tremenda. Es tremenda, y también hoy hablábamos, a raíz también de las ilustraciones que aparecen. Vos me señalabas esto de que Sabrina cómo había sabido elegir o cómo, ¿no? Esa conexión de qué escenas destacar, ¿no? Para mí fue un hallazgo muy, muy acertado. La idea que también tuvo la editora de que la idea de hacer las ilustraciones estuvo desde un principio, justamente porque pensábamos que era un recurso interesante para el público al que estaba dirigido, pero en un principio lo iba a hacer el ilustrador de la editorial. Y unos meses después, cuando ya estaban casi listas las historias, pobre, tuvo que trabajar a destajo Sabrina porque ya el libro estaba casi terminado, dijo, y Constanza, la editora, nos llama un día a Analia y a mí y nos dice: ¿qué les parece si las ilustraciones las hace una nieta o un nieto, ¿no? Alguien que sea ilustrador pero que sea también nieto recuperado o nieta recuperada? Y había dos posibles, una era Sabrina y la otra era Catalina, digamos, nos terminamos inclinando por Sabrina porque Sabrina, su historia, que finalmente es la historia número 13, por eso finalmente son 13 historias y no 12, es también muy, muy impactante. Ella era la hija de un líder montonero muy, muy conocido, o sea, uno de los de la plana mayor de montoneros, que hay varios libros sobre su papá. Y cuando ella nace, o sea, a su mamá la llevan al hospital militar de la ciudad de Paraná, y cuando nace eran mellizos. Y
y bueno, la mamá desaparece, la hacen desaparecer y a ella la llevan a una clínica privada con su mellizo y finalmente a ella la sacan de la clínica y la dejan en la puerta de un orfanato y con el mellizo no se sabe qué pasó. Entonces cuando ella recupera, ella es adoptada, o sea, entra en el circuito legal de adopción, es adoptada por una familia que le dice siempre que es adoptada, pero que por supuesto no saben su origen. Cuando se entera quién es, que se hace el ADN, etc., se encuentra con que tiene 2 hermanos de su padre con otra pareja, pero además se entera que tiene un mellizo y que el mellizo no apareció y que lo tiene que buscar. Entonces, por eso nos pareció que el libro lo hiciera Sabrina, más allá de la calidad profesional que tiene como ilustradora, que yo lo que le decía a Azul tiene la sensibilidad y la experiencia de saber cuáles son las partes que tiene que ilustrar, porque es esto de tener la vivencia, no es de verlo de afuera, es tener la vivencia y saber cuál es la clave y cuál es el dibujo que hay que hacer en cada una de las historias, pero además ella siente que este libro es como una forma de buscar a su hermano, a Messi, que es una de las 300, casi 300 personas que todavía falta recuperar su identidad, así que bueno, para eso está el libro también. Y es muy hermoso también pensar en esto, los ciertos detalles, ¿no? Señalábamos hace un rato, mirando entre nosotras el libro, me decía, ves por ejemplo esta caja, ¿no? con los juguetes, digo, así como está esas viñetas con Videla, después hay en otro caso es una caja con juguetes, en otro hay un puzzle, en el caso de ella está este pequeño cuadradito con unas estrellas, ¿no? Entonces dice el nombre, Sarai, seguro lo pronuncio mal, pero bueno, significa manto de estrellas en árabe. Cuando Sabrina fue mamá, llamó Ara a su hija. Ara es una constelación de estrellas de Escorpio. Su otro hermano, Matías, le puso Lucero a su hija, ¿no? Claro. Esas conexiones también, bueno, ni hablar que aparecen en muchas historias de cosas que les gustan de sus padres que no conocieron, ¿no? Sí, o que los conocieron muy poco tiempo y que ni siquiera hablaban, o esta compañera que se emociona cuando ve una foto y que era como nombraba, que está con su abuela y dice, no me acuerdo de nada, no sé si era Paula Logares, ¿no? Desaparecieron acá en Montevideo. Y que mira las fotos con su abuela, con Elsa Pavón. Sí. Y mira, y Elsa le dice, vos llamabas a tu papá de determinada manera, que creo que era Calo, y ahí ella se larga a llorar, o sea, como que hay una memoria emotiva que trasciende, ¿no? Sí. El tiempo, las vivencias. También con un relicario, con un colgante, bueno, sí. Todas las anécdotas, esas pequeñas anécdotas que les pedíamos que cuenten, la de Victoria también es terrible, la de la muñeca de la hija es fuertísima. La muñeca tejida, ¿no? No voy a spoilear más, así fue pero si no estamos contando todo, tampoco es tan largo el libro. Sí, pero son detalles muy hermosos. Sí. Y también esto de, como vos mencionabas hoy, y algunas de las que vinieron acá a firmar el libro enseguida se lo señalaron a Mariana, después de la alegría de verla, le dijeron, qué bueno lo de los QR. Claro, porque es esto de los códigos también para entrarle a ese público justamente más adolescente y joven, ¿no? Claro. Y en ese sentido pensaba, no solo todo esto de qué contar, o sea, y cómo contarlo, que era lo que veníamos conversando, sino también cómo elegir qué no contar. Porque, por ejemplo, al principio yo leía el libro y digo, no parecen tanto las historias de militancias de los padres, ¿no? Como una decisión consciente esa. Principalmente, bueno, en esto de cómo contarlo, un derrotero bastante duro para nosotros, para Analía y para mí, cómo acomodar nuestra manera de contar. Ella, aparte, es periodista, entonces, bueno, los capítulos, los borradores que presentaba Analía, había que recortarlos a la mitad, porque tenían cualquier cantidad de páginas y de datos, como si fuese una noticia, o sea, y tenían el año de que había empezado el juicio y el juez y en qué juzgado. Y entonces con Constanza lo miramos y decíamos, pero esto no le importa a nadie. O sea, todo bien con el dato, con la fuente, con que la información fuera precisa,
no es el punto. El punto acá era la voz del protagonista contando lo que quisiera contar. Y esto que vos decís fue como una decisión consciente, porque este clima que se empezaba a enrarecer en la Argentina con todas las cuestiones que tenían que ver con lo electoral y con el partido que bueno, ahora está en el gobierno, etc., trajo mucho de otra vez cuestionar que si fueron 30.000 o no fueron 30.000, o sea, todas esas discusiones que no conducen a ningún lado, pero que tienen que ver con cuestionar cómo se cuenta la historia, ¿no? Y qué se cuenta de la historia. Entonces, yo lo que nos propusimos con Analía fue que no tuviera un contexto político. Creo que en ninguna se menciona, no sé si por ahí en el de Sabrina, pero porque había que ponerlo, ¿no? Creo que en ningún caso se menciona en qué partido o en qué agrupación militaban los padres. Prácticamente no se habla de los padres porque los protagonistas son los hijos, los nietos en este caso, y no hay contexto político porque nos pareció que si había algo en todo ese clima y en todo ese escenario de cuestionamiento, de poner en duda y de volver a cuestionar todo esto, el testimonio de los protagonistas no se puede cuestionar. Porque alguien que no pasó por lo que pasó, las 13 personas que cuentan ahí su historia, no puede cuestionar cómo fue las vivencias. O sea, si no estuviste en los zapatos del otro, no puedes cuestionar lo que el otro dice que vivió, que sintió, que pasó o que pensó. Entonces, como el testimonio individual era incuestionable, decidimos con Analea decir, bueno, contémoslo por acá. Y además, al tratar de despojarlo de toda contextualización política, nos parecía que era la posibilidad de hablarles a los que no les interesa la política, que hay muchos. Porque nos pasa siempre cuando vamos a dar charlas, que siempre nos pasó una vez en un profesorado también, que cuando abrimos a preguntas, ¿verdad? Siempre hay alguien que es un expreso o que, ¿no? Entonces, digo, a los propios, a los convencidos, ¿qué les vamos a contar cómo fue la dictadura? ¿Qué pasó? Ya lo saben todo, ya lo vivieron en carne propia, digo. A los que hay que hablarles, si queremos que esto siga, es a los que no quisieron escuchar hasta ahora. Entonces, nada, qué sé yo, intentemos contárselo de otra manera, a ver si por ahí va, qué sé yo, no sé. Sí, y me parece que ahí en el caso de lectoras más jóvenes, no nombrar ciertas cosas también puede abrir a preguntas. O sea, por un lado no se dicen, es lo que vos decís, ¿no? No se toma eso en los testimonios, en la mayoría, en algunos sí se mencionan las militancias, en la mayoría no, pero eso abre lugar a preguntas, ¿no? Claro. A preguntar, bueno, pero ¿por qué les pasó lo que les pasó? Claro. Que es una pregunta que no solo yo creo que siempre tiene que volver, sino que justamente debe volver renovada, ¿no? Debe volver, no podemos seguir haciendo las mismas preguntas que hace y ni formularlas de la misma manera que en los últimos 40 años, ¿no? En un profesorado nos preguntaron una vez con Analía, o sea, son formadores de docentes, y nos decía uno de los profesores que forma a los futuros docentes que habían empezado a ver en la clase cuestiones de, bueno, pero ¿esta es toda la verdad o hay otra verdad? Y ellos decían, bueno, pero ¿y cómo lo contamos? No sé, o sea, cada uno contará lo que le parezca que tiene que contar, pero digo, tampoco se le puede decir a la gente, usted tiene que enseñar esto porque si no, no es el punto. Vos contarás, le decíamos, lo que te parezca, y si hay que contar otras partes de la historia que por ahí han sido un poco invisibilizadas, bueno,
bueno, habrá que contarlas y que después cada uno piense y saque las conclusiones que tenga que sacar o que quiera pensar, pero digo... Sí, me parece que a mí igual hay algo de eso que tiene que ver con que nada relativiza, o sea, nada de eso relativiza que fueron crímenes de lesa humanidad. Ese es el punto, eso es como lo que no se puede el otro día negociar, ¿viste? Entonces, estábamos con un grupo de chicos y salió esta cuestión de, no, bueno, porque qué sé yo, el terrorismo de Estado, como que un poco que no sabía, ¿no? Y entonces, yo lo que le explicaba, digo, pero mirá, o sea, acá no había digo, vamos a suponer, pero en el peor de los casos, que cometieron delitos, que pusieron bombas, no sé qué. Vamos a poner que todo eso es así. Digo, tenés el recurso de un Estado de Derecho que si es un delito, lo detenés, haces un juicio, lo metés preso y que cumpla la condena como un delincuente si esto es así. Ahora, todo lo demás no tiene nada que ver. no. O sea, entonces ahí ya el argumento se cae a pedazos. O sea, ¿querés traer? No, bueno, pero porque, no sé, ponían bombas. Bueno, pues, sí, ok, está bien. Y entonces, la solución de un Estado de Derecho no es esa. Sí, por eso me parece que en ese caso abre muchísimo a las preguntas que puedan hacer estos lectores y lectoras más jóvenes. Yo le contaba a Mariana que el libro lo leí porque además tuve la suerte de que me lo prestara una niña que lo va a empezar a leer con su tía y que a esta tía le dijo, está bien, vamos a leer estos cuentos, pero de día. Claro, porque ya empezó a ver de qué se trataban. Claro. Por las dudas, ¿no? Como para tener el resto del día para procesarlo. Claro. Y también porque, bueno, en algunas, o sea, porque son historias igual muy duras. Entonces, también entra, me parece, que es muy bueno esto, volver a presentar, a presentar estas historias, a preguntarnos como adultos y adultas cómo contamos esto y teniendo distintos recursos. Insisto en esto porque me parece bárbaro que aparezcan esos temas, los temas de música quiero decir, ¿no? Que aparezcan, esas ilustraciones en forma de cómic, los QR, que además cada QR es diferente también, porque te lleva a libros, te lleva a esto, a películas, te lleva a un montón de cuestiones. Se habla de cassettes, entonces yo imagino esta niña cuando llegue en esa parte y lea que había un padre que le mandaba un cassette a su hija, ¿no? Contándole o cantándole. Ahora vamos a un museo y vemos lo que es. Entonces, me parece que eso, que las preguntas, cuando a veces pensamos en qué preguntas pueden volver a aparecer, también van a aparecer preguntas que tienen que ver con lo cultural, ¿no? Con prácticas y consumos culturales que son súper interesantes y que tienen que ver con diálogos entre padres, madres e hijos e hijas, ¿no? Sí, claro.